Muy bien, vamos a también hablar acerca de que la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Sukkot ocurrió el nacimiento de Yeshua, ¿no? Como nosotros le conocemos en el mundo cristiano como Jesús. Nació la luz del mundo. Y alrededor de estos días, dice que aparecieron, de acuerdo al relato, aparecieron unos sabios de Oriente. Leamos la escritura. Vamos a Mateo, al libro de Mateo, a Mateo 2, ¿cierto? Y precisamente fíjense cómo dice aquí, ¿no? La visita de los magos. Ya con el título nos inducen, ya con el título nos inducen a pensar de una forma distinta. Dicen magos, ¿no? Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces, veamos los detalles de esta escritura, ¿no? Los escritos que están traducidos como manos, en realidad tenemos que estudiar un poquito más y ahora acerquémonos al griego. Vamos a mirar en el griego qué dice respecto de estos magos. Entonces, ayudados de nuestra Biblia, ¿no? Aquí dice la palabra que viene del griego magos, 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 de científico oriental, ¿no? Y si nosotros vamos al origen de esta palabra, que en realidad no es magos, sino es Rav Mag. Si ustedes pueden mirar en la Biblia que estoy mostrándoles aquí, la palabra magos, intencionalmente o quizás por desconocimiento traducida como magos, viene del mismo hebreo, perdón, del mismo griego. ¿Sí? En el mismo griego nosotros sabemos que posiblemente existen originales hebreos de esto, ¿no? Y la palabra original, magos, está referenciada a la palabra hebrea Rav Mag. Y la palabra Rav Mag ya pueden ustedes entender, ¿no? Rav está hablando de rabino, ¿no? Dice Rav Mag, es una palabra foránea para mago. Mago en jefe, que es Rav Mag, pero Rav viene del hebreo que es Resh Bet, ¿no? Que significa rabino. Y Mag es Mem Gimel, ¿no? Que está relacionada, vamos a ver con qué palabra está relacionada. Vamos a ver aquí 72. Déjenme ver. El 7248. Vamos a buscar la palabra correspondiente, ¿no? Déjenme mirar. Va a ser un poco lento. Aquí. Veamos. Rav Mag, la palabra Rav Mag, y dice 7248. Vamos a ir a la H7248. ¿No? Y 7227 ya sabemos, ¿no? Entonces déjenme continuar. Entonces viene de la palabra, de la versión original en hebreo, que significa Rav Mag. Rav Mag es rabino, ¿sí? Entonces, en el sentido de abundancia, ¿no? Rabino es, ¿por qué abundancia? Porque es el que conoce las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando leemos la Escritura,
en realidad tenemos que comenzar retornar a las raíces, tener mucho cuidado, más cuidado en lo que leemos, porque la traducción está intencionalmente tergiversada por la raíz griega, ¿no? Entonces dice también, los sabios que fueron llamados, los rabinos, mejor dicho, los rabinos en el exilio en Babilonia, fueron llamados sabios, ¿no? Y son conocidos en hebreo como Hakamim, que significa hombres sabios. Hakamim. La palabra griega usada en Matitiahu o en Mateo 2.1 es magos, que es traducido como magos, pero magos en griego tiene su origen en hebreo como Rafmag. Rafmag viene de la palabra hebrea Raf, que significa rabino. Es importante saber que la palabra griega magos también significa científico, como vimos, ¿no? Científico, consejero, académico o maestro. Entonces, no significa, cuando decimos magos, no significa esos que hacen magia, ¿no? Magos que hacen magia como los que conocemos ahora. Los rabinos eran estudiosos y maestros de la Torá. Y Yeshua fue llamado rabino, ¿cierto? O maestro, como nosotros podemos ver en los evangelios. Entonces, podemos ver que los sabios eran rabinos judíos que venían de Babilonia para ser testigos del nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, en Juan 1:38. Vamos a irnos a Juan 1:38. Juan 1:38. Vamos a Juan 1:38. Dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Cómo le llamaron a él? Le llamaron Rabí. Entonces, él mismo fue llamado un rabino. Nos preguntaríamos entonces, ¿qué motivó a los rabinos a realizar el viaje de Babilonia a Belén para ser testigos del nacimiento de Yeshua? La respuesta nos es dada por nuevamente Mateo 2:2. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y aquí nos metemos en un grave problema. Vamos a revisar la razón por la que estos rabinos en Babilonia, porque había muchos judíos en Babilonia que se habían quedado allí, ¿no? Y estudiosos de la Torah. Entonces dicen, vimos una estrella en el oriente, ¿no? Vimos una estrella en el oriente. Veamos, primero, hagamos un dibujito. Tenemos aquí unos sabios, ¿sí? Unos sabios, ¿sí? Que están en Oriente, y estos sabios dice que vieron una estrella en el Oriente. Entonces, poniéndole el Oriente hacia la derecha nuestra, ¿no? Vamos a poner aquí que esto es el este, ¿cierto? El este. Vimos una estrella en el Oriente, y si ellos estaban en el oriente, en este caso Babilonia, ¿en dónde se encuentra Belén? ¿En dónde se encuentra Israel? Vamos a dibujar Israel. Está en el occidente respecto de dónde estaban los sabios, ¿cierto? Entonces acá sería el occidente para los sabios. Entonces dice, vimos una estrella en el oriente y la seguimos, dice en una versión, ¿no? Y la seguimos. Seguir a una estrella significa, si la estrella está en el oriente, tenemos que seguir hacia el oriente. Es decir, si estaban en Babilonia, tenían que irse más allá, tenían que irse a Afganistán, a cualquier parte, ¿no? Pero en realidad siguieron esa estrella y vinieron a parar aquí en Belén.
en Belén de Judea, que está cerquita, al ladito de Jerusalén, apenas a como 4 kilómetros. Entonces, siguiendo la estrella que está en el oriente, vienen a parar en el occidente. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros entendemos la escritura, nuevamente nos dicen magos, y en realidad la palabra magos viene de rabinos, ¿no? Y cuando leemos oriente, ¿de dónde viene la palabra oriente? Entonces, vamos a escribir aquí el oriente. La palabra oriente viene del hebreo. En hebreo está escrito el oriente como, perdón, aquí un momentito. La palabra oriente viene de qué palabra para los que ya saben. ¿Ah? Viene de Kedem. ¿Eh? La palabra Kedem. ¿Y qué significa Kedem? La palabra Kedem significa antigüedad, ¿sí? Arriba o también eterno. ¿Sí? Por lo tanto, ¿en dónde vieron los sabios de Oriente, que eran los rabinos de Oriente? ¿En dónde vieron la estrella? Vieron la estrella en la antigüedad. Vieron la estrella en la eternidad. ¿En dónde vieron? Arriba. Arriba en la misma Torah que fue mostrada, profetizada mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando dice, y una de las profecías de Jacob, que dice, y una estrella saldrá de oriente, ¿cierto? ¿De dónde iba a salir? ¿De qué oriente? Del Kedem, porque esa es la palabra en hebreo, de la antigüedad, de arriba, de la eternidad. Entonces, esa estrella es una luz que les guió a los rabinos. Es decir, ellos habían ya visto esa luz en la Torá y sabían que tenían que ir hacia Belén. Y es allí en donde ocurre todo el asunto que dicen que se van donde Herodes y Herodes se preocupa y manda averiguar a los sabios dónde tenía que nacer el Mesías. Y entonces los sabios le dicen, está escrito que tiene que salir de Betlehem. Vamos a escribir la palabra correcta, ¿no? Belén en realidad es Betlehem. Betlehem, vamos a poner ahí, Betlehem. ¿Qué significa la casa del pan? Betlehem. Y entonces, ¿por qué dijo él, yo soy el pan de vida? Porque él mismo, el origen de él es la casa del pan. Lógicamente que no tiene esto tanta explicación o está refiriéndonos exclusivamente a la ciudad en sí mismo, el pueblito de Belén, sino está hablando de la espiritualidad. El origen del pan de vida tiene que ser la casa del pan. La casa del pan, que es la misma casa de donde salió, donde vivió David, en donde salió también la esposa de, mejor dicho, la suegra de Ruth, ¿no? Y Naomi, que salieron con su esposo de Bethlehem y fueron a habitar en Moab y después retornaron a Belén, retornaron a la casa del pan. Entonces, esta historia de Yeshua debe haber ocurrido durante los días de Sukkot. ¿Por qué? Porque estaban en cabañas, habitando en cabañas. Y estas cabañas son el símbolo de que estamos habitando en este cuerpo de paso. Así como Yeshua también vino a habitar, dice, a morar entre nosotros. La palabra morar también se refiere al tabernáculo temporal en este mundo. Y ahora, en este día, es el inicio de la fiesta de Simchat Torah, que es el día de la circuncisión de Yeshua. Entonces, este sincretismo
que se dio en las religiones. Todas estas costumbres en realidad fueron, durante el sincretismo fueron modificadas y fueron trasladadas a las fiestas según el calendario solar. Entonces hemos visto, por ejemplo, que la fiesta de las cabañas, que es al inicio del año hebreo, se trasladó a fin de año del año solar y se celebra aquí en el Ecuador como la quema de los años viejos. Ahora, la fiesta de Simchat Torah, que es la fiesta de el regocijo de la Torah, y que los judíos acostumbran a salir con la Torah a festejar la culminación del ciclo de estudio y el inicio de un nuevo estudio, con los rollos alrededor del lugar en donde se reúnen. Este es se tomó también, mejor dicho, la costumbre de las procesiones. Y alrededor de estos días también, en estos días que estamos en un clima, un clima de otoño, que es todavía bueno, en este día se da la visita de los reyes, ¿no? También entonces sería el Día de Reyes que debe estar por aquí y no como se acostumbra a celebrar en el cristianismo, particularmente en el cristianismo católico, los primeros días del año nuevo. Creo que el 5 de enero se celebra el Día de Reyes. El 6 de enero. Entonces, el 6 de enero se celebra el Día de Reyes y en realidad todo esto debe haber acontecido alrededor de las fiestas de otoño. ¿Por qué? Porque durante esta fiesta están en las cabañas y es un lugar apropiado para poder estudiar la Torah a la luz de las estrellas, el cielo que está estrellado y la fiesta misma inicia en luna llena. Siempre tendrá que iniciar en luna llena y termina en el día número 22 de el calendario lunar, el día número 22 del séptimo mes. Entonces, hemos estudiado un poquito de este sincretismo de las costumbres judías o costumbres hebreas o costumbres bíblicas o costumbres de la Torá que se han transformado de acuerdo a las costumbres cristianas que fueron influenciadas por los las diferentes culturas, la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia y muchas otras culturas a lo largo de la historia.